Bueno, muy bien. Vamos a ir terminando este tema del orden jurídico según la teoría de Kelsen, ¿no? Luego vamos a ver otros autores, como siempre anticipamos. Bien, en el último video había quedado la cuestión de la validez y la eficacia, esta distinción que hay entre validez y eficacia, y cómo de algún modo hay una tensión entre la eficacia y la validez. La eficacia tiene que ver, claro, con la positividad del derecho, habíamos dicho. Eh, y bueno, la validez tiene que ver con la existencia de las normas, con la existencia de ese orden jurídico, cuyo fundamento último es la norma hipotética fundamental. Y habíamos visto también entonces que tiene ese sistema de normas tiene dos características, por ahora, ¿no es cierto? La jerarquía es un sistema jerárquico de normas, porque la norma, habíamos dicho que es la norma de grado superior la que fundamenta la validez de la norma de grado inferior, en la medida en que la norma de grado superior determina el modo de producción, los actos que producen esa norma de grado inferior, ¿no es cierto? Entonces, una jerarquía y la unidad. La unidad está dada por el último fundamento de validez, que en esa escalada hacia arriba, en ese escalonamiento hacia arriba, culmina en la norma fundante básica, que no es una norma positiva, ¿no es cierto? Es una norma supuesta, no puesta. El derecho positivo es el derecho puesto por un acto de voluntad. Esta norma fundante básica es supuesta por el pensamiento, digamos, del jurista, digamos, del que quiere conocer el derecho, o de cualquiera que hable de derecho, cualquiera que hable de obligaciones, actos ilícitos, responsabilidades, o sea, de normas. Bien, digamos, supone esta norma fundante básica que es lo que le confiere la validez al sistema positivo, ¿no es cierto? Al sistema de normas positivo. Bien, digamos, para ir determinando un poco estas gradas, podríamos decir que tomando siempre el derecho positivo estatal, ¿no es cierto? Estamos dejando entre paréntesis la cuestión del derecho internacional, que luego vamos a abordar, parándonos entonces en la visión de un orden jurídico estatal, tenemos que la cúspide de ese sistema, ¿no es cierto?, está como norma positiva, como la primera norma positiva o la más alta, es la constitución del Estado, ¿no es cierto? Eh, También vamos a ir precisando luego esta noción de la constitución, pero por ahora nos quedamos con que la constitución eh, es la que de algún modo determina la forma de producción de las normas generales, ¿no es cierto? Es decir, la función básica de la Constitución, para Kelsen, que está haciendo una teoría general del derecho, ¿no es cierto? La función básica de la Constitución sería prever, digamos, quién crea las normas generales, quién la crea, cómo las crea, ¿no es cierto? Bien, por supuesto que las constituciones actuales, la Constitución argentina, la Constitución, digamos, de los diversos países de Europa, de América, la Constitución uruguaya, la Constitución norteamericana, por supuesto que las constituciones actuales tienen muchas previsiones, no solamente esa, prevén contenidos también, además de que prevén los órganos básicos del Estado, digamos, prevén contenidos, ¿no es cierto? Contenido quiere decir, digamos, bueno, prohíben, por ejemplo, que una ley avasalle la igualdad, por ejemplo, las constituciones actuales, o la libertad de las personas. O también prescribe contenidos, ¿no es cierto? Prescribe, digamos, los llamados derechos sociales, que después vamos a verlos con más detenimiento, ¿no es cierto? O sea, que el Estado tiene que, por ejemplo, proveer a la población una vivienda digna, supongamos, o garantizar una vivienda digna, ¿no es cierto? Por ejemplo, o los derechos a la salud, bien, los derechos, digamos, que tienen que ver también con el trabajo, ¿no es cierto? Son derechos sociales, eso lo vamos a detenernos en otras clases. Solamente con esto, digo, para ubicarnos, que es una constitución, ¿no es cierto? Y que la función, para esta teoría, la función básica de la constitución es prever la creación de normas generales, o sea, de leyes, ¿no? Por supuesto, una constitución puede ser una constitución de un Estado monárquico, ¿no? Entonces
digamos, el que va a crear las normas generales va a ser el rey, ¿no? O un Estado parlamentario o una república. Digamos, nuestro no es parlamentario presidencialista, pero es una república. Entonces, las leyes, las normas generales, las crea un órgano colegiado que es el Congreso, ¿no es cierto? Bien, eso lo vamos a ver con mayor detalle posteriormente. En definitiva, para esta teoría simplificada, ¿no es cierto? O sea, que es una teoría que quiere dar cuenta del fenómeno jurídico en su generalidad, ¿no? Una teoría general. Bueno, digamos, la Constitución tiene esa función de prever la creación de normas generales. La Constitución puede ser, ojo, puede ser escrita o puede ser consuetudinaria, ¿no es cierto? En el caso nuestro tenemos Constitución escrita, en el caso de Estados Unidos también, de Uruguay también, de los países europeos también, pero bueno, hay constituciones que son consuetudinarias, ¿no es cierto? Bien, eh, ¿qué quiere decir consuetudinaria? ¿Qué quiere decir una norma consuetudinaria? Bueno, ya lo vamos a ver. Una norma que tiene que ver con la costumbre, ¿no es cierto? Bueno, eh, entonces la Constitución, pero también prevé esos contenidos que en general prevé esos contenidos que deben tener las leyes, ¿no? Para en su creación. Deberíamos, el Congreso debe seguir esos contenidos de la Constitución. Bien, pero podemos imaginar que la Constitución solo prevé el órgano para producir normas generales. La forma, con que prevea la forma ya está, ya tenemos un orden, ¿no es cierto? La forma de creación de esa norma general. Bajamos la escalera, ¿no es cierto? Y tenemos, bueno, las normas generales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la ley, ¿no? Que en normas generales, ¿por qué? Porque, digamos, regulan tipos de conducta para la generalidad de los individuos, por ejemplo, para los habitantes del territorio, o para los ciudadanos, o para los comerciantes, digamos, se dirige a sujetos, a categorías de sujetos, ¿cierto? Bien, esas son las normas generales. En los estados modernos, en el caso de los estados modernos, en las repúblicas, bueno, claro, la Constitución prevé no solamente el órgano, que sería el Congreso las repúblicas, sino que también prevé el procedimiento de esa legislación. Entonces, toda norma que de algún modo la cree el Congreso y que siga el procedimiento, que es en el caso de las repúblicas digamos, la regla de la mayoría, bueno, es una norma del sistema, es una ley. Pero también hay normas, las normas generales pueden ser costumbres, normas constitucionarias. Podemos pensar que la Constitución habilita que, digamos, que se creen normas a través de la costumbre. Esas normas constitucionarias, vamos a acercarnos un poco más, son normas que crean no una autoridad centralizada, sino que, vamos a decir, la población está autorizada para crear, mediante la costumbre, normas de ese tipo, constitucionarias. La costumbre es una conducta repetida ante situaciones análogas, ¿no es cierto?, que se da en el tiempo, que la sigue la población o cierto grupo social, ¿no? Y que, digamos, además va acompañada con la noción de obligatoriedad. Todos deben comportarse como habitualmente nos comportamos. ¿No es cierto? Todo individuo debe comportarse como habitualmente nos comportamos. Ahí tenemos una norma constitucionaria. Bien, entonces la Constitución del Estado puede a la vez habilitar, digamos, que la propia sociedad cree normas a través de la costumbre. Bueno, son normas generales, ¿no es cierto? Bien. Ahora bien, la legislación va a prever cómo se aplican las leyes, quién las aplica, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos otra grada inferior, ¿no? Vamos, la Constitución, la legislación y la costumbre, son normas generales, y después tenemos las normas individuales, ¿no? Que son, por ejemplo, las sentencias judiciales. Ya hablamos en el video anterior de esto, ¿no es cierto? O sea, la legislación, digamos, prevé tribunales para que, por ejemplo, tribunales u órganos administrativos, ¿no es cierto? Pero vamos a simplificarlo, vamos a hablar de la sentencia de los tribunales, para que crean normas individuales, digamos que son las sentencias. Bien, entonces,
vamos a retomar un poco esa cascada de normas, ¿no? La Constitución prevé básicamente el órgano que dicta normas generales. También prevé contenidos, ¿no? Esos contenidos, claro, no están, para esta visión, no están determinados en forma muy precisa, ¿no es cierto? Básicamente los contenidos que pueden tener algún efecto, dice Kelsen, que es el nombre del siglo pasado, ¿no es cierto? Son las prohibiciones que la Constitución de algún modo determina para la legislación. Por ejemplo, el legislador no puede avasallar las libertades o la igualdad. No puede, por ejemplo, establecer una ley discriminatoria. ¿No es cierto? Bien. Eso tiene, digamos, hay técnicas jurídicas que permiten que esos contenidos, de algún modo, si la legislación se aparta de ese contenido, pueda ser anulada. Bien. Ya lo vamos a ver con mayor detalle en otras clases, ¿no? Bueno, entonces, bien. Ahora, la legislación determina la forma de creación de las normas de grado inferior, que son las sentencias. Después vamos a ver otras normas individuales. Entonces, la legislación, digamos, prevén forma de quién crea la sentencia, el juez, el procedimiento para crear la sentencia, pero también el contenido, ¿no es cierto? El contenido que tiene que tener esa sentencia. Por ejemplo, la legislación, el Código Penal, el Código Civil, ¿no es cierto? Son códigos que determinan, bueno, cuáles son los ilícitos y cuáles son los actos coactivos, podríamos decir, ¿no? Para la visión de Kelsen. Entonces, determinan también contenidos. A medida que vamos bajando en esa escalera, ¿no es cierto?, del orden jurídico, ese orden piramidal, ¿no? Digamos, vemos digamos, que cada norma superior determina la forma de creación de la norma inferior. ¿Cómo? Estableciendo el órgano, en lo básico, ¿no es cierto?, que va a crear esa norma, seguramente estableciendo el procedimiento y también el contenido que debe tener esa norma, ¿no? A medida que vamos bajando, se van precisando los contenidos que tienen que tener las normas. Bien, entonces la legislación va a precisar más el contenido que tiene que tener, por ejemplo, la sentencia cuando se resuelva algún caso, ¿no es cierto? Bien, entonces, el legislador, cuando crea la ley, aplica la Constitución, ¿no es cierto? Bien, lo mismo pasa con el juez. Cuando crea la sentencia, aplica la ley, o la costumbre, alguna norma general, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir que la aplica? Bueno, que justamente es el propio órgano judicial el que dicta la sentencia, la dicta según el procedimiento que establece otra ley, o la ley, vamos a decirlo en general, la ley, digamos, y también precisa para el caso individual el contenido que le prescribe la ley. Supongamos, el caso, una ley penal dice, el que mate a otro va a ser reprimido con prisión de 8 a 25 años. Bien, esa es la ley penal. Pero también hay otra ley que dice el juez tiene competencia, el juez tal tiene competencia en lo penal, ¿no es cierto? Y otra ley que establece el procedimiento, o la misma, que establece el procedimiento que tiene que tener el proceso judicial penal para llegar a una sentencia. Entonces, forma y contenido están, digamos, prevé la norma de grado superior para que se cree la norma de grado inferior, o sea, en este caso, la sentencia. Entonces, el juez, cuando crea la sentencia, está aplicando las leyes o la ley de grado superior, ¿no es cierto? Bien. La sentencia es una norma individual, va precisando, ahí sí, precisa con muchísimo más detenimiento el contenido. Por ejemplo, fulano debe ir a prisión, ¿no es cierto? Precisa el acto coactivo, ¿no es cierto? Si encuentra que hubo un ilícito, ¿no? Bien. Eh, Bien, hay otras normas, otro tipo de normas individuales que son los contratos entre los particulares, ¿no es cierto? También son normas individuales que pertenecen al orden jurídico según esta teoría. ¿Por qué? Porque la ley civil, faculta a los particulares a contratar, a celebrar contratos.
los particulares celebran contratos donde se obligan mutuamente, ¿no es cierto? O sea, la ley civil dice quién puede contratar a los particulares, cualquiera sea mayor, supongamos, ¿no? Bien, en sentido, son autoridad entre ellos, ¿no es cierto? Bien, entonces los autoriza a crear contratos. ¿Y por qué son normas los contratos? Bueno, pues se fundamenta en la ley civil, ¿no es cierto? O comercial. Han facultado a los particulares para celebrar contratos. Esa es la forma, por ejemplo, que tienen que tener los contratos, por ejemplo, por escrito, supongamos, ¿no? En escritura pública, lo que fuera. Y también le establece contenidos de los contratos. Por ejemplo, no puede hacer un contrato de esclavitud, no puede, ¿no? O si firma un contrato de alquiler, supongamos, bueno, si es para la vivienda, no puede ser inferior a determinado tiempo. Bueno, es un contenido, ¿no? Entonces, entonces, eh, las partes al contratar crean una norma, ¿por qué? Porque establecen obligaciones recíprocas, ¿no es cierto? Si es un alquiler, supongamos, bueno, una parte se compromete a dar una casa en alquiler, supongamos, y la otra digamos, que el otro habite ahí, se compromete a dejarlo habitar, ¿no es cierto? A no perturbarlo, a darle la tenencia de la cosa, y el otro, en este caso un inmueble, una casa, y el otro se obliga a pagar por mes un canon locativo, un alquiler, ¿no es cierto? Entonces, están obligadas. ¿Por qué están obligadas? Bueno, pues si incumple, uno lo puede mandar al otro judicialmente y, digamos, puede obtener un acto coactivo, ¿no es cierto? O sea, porque hay una norma que establece la sanción para el que incumple los contratos, ¿no? En el caso de una ejecución de bienes, por ejemplo, lo que fuera, ¿no? O un desalojo, lo que fuera, por la fuerza. Bien, entonces, entonces, los contratos también son normas individuales que precisan también el contenido, mucho más específico el contenido de las obligaciones de las partes, que los contenidos de las obligaciones que establece la ley civil, que son más generales, ¿no? Entonces a medida que vamos bajando, vamos precisando el contenido. La norma de grado superior prevé el modo de creación de la norma de grado inferior, que la crean ciertos individuos, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo prevé? Habilitando a cuáles son los individuos que, por ejemplo, que pueden dar sentencia o que pueden firmar contratos, ¿no es cierto? Por el caso, prevé la forma que tiene que hacerlo, o sea, quién y cómo, ¿no? Y también prevé los contenidos. Y los contenidos se van precisando. Bien. eh, para resumir, no vamos a ver la parte de la administración, pues sería confundir un poco. Digamos, nos quedamos en la cuestión de la sentencia. Entonces, digamos, la sentencia que establece el acto coactivo, o ¿no es cierto? No, lo absuelve a la parte, pero si establece el acto coactivo, bueno, va a haber otro órgano o alguna otra persona autorizada para ejecutar ese acto coactivo. Por ejemplo, si manda a prisión a alguien, bueno, el sistema carcelario o los agentes del sistema carcelario van a ser los encargados de ejecutar ese acto coactivo. O si manda a arrebatar los bienes, bueno, la policía junto al martillero, digamos, el martillero va a arrebatar los bienes con la ayuda de la policía, ¿no es cierto? Si se da el caso. Entonces, por la fuerza pública. Actos coactivos. Le arrebata los bienes por más que no quiera, digamos, ¿no? Esa es la sanción, ¿no es cierto? Bien. O bueno, una sentencia civil también puede justamente, la sentencia civil establece una obligación, ¿no? Y bajo amenaza de sanción por ejecución de bienes, ¿no? Bueno, establece, por ejemplo, la obligación de pagar determinada suma de dinero a otro. Bueno, ahí si no, cumple con la obligación, ahí sí se da la sanción debe ser la sanción de ejecución de bienes, ¿no? Bueno, entonces, tenemos con esto que todo acto de creación del derecho es a la vez un acto de aplicación, ¿no es cierto? Y todo acto de aplicación es a la vez un acto de creación. Salvo dos excepciones, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es importante retener esto? Porque, de algún modo, con esto estamos diciendo nuevamente que el derecho prevé su propia creación y aplicación, ¿no es cierto? Son sistemas justamente que prevén, se puede decir, su autopoiesis, su autocreación,
creación y aplicación, ¿no? Eh, Volvamos a la escalera. Claro, el primer constituyente no aplica una norma positiva, pero podemos decir que aplica la norma fundamental, la norma supuesta, ¿no es cierto? Y crea la Constitución, ¿no? Este, Después, si se reforma la Constitución, el constituyente que reforma la Constitución aplica la Constitución anterior y crea la Constitución nueva, ¿no es cierto? Bien. La Constitución prevé básicamente cómo se crean las normas generales, ¿no? Ya sea por legislación o por costumbre, ¿no? Bien, para ello determina el orden del procedimiento y algunos contenidos. Bueno, el legislador cuando crea la ley, o la comunidad cuando crea la costumbre, ¿no es cierto?, está aplicando la Constitución, ¿no es cierto? Bien. Eh, Crea una norma y aplica la de grada superior, aplica aquella en la cual funda su validez, ¿no? Bien, eh, seguimos bajando. Los particulares, cuando crean un contrato, crean esa norma individual entre ellos, aplicando el Código Civil o la ley civil o la ley comercial, lo que fuera, ¿no es cierto? Tanto en su forma de creación, ¿no es cierto?, como en los contenidos, en algunos contenidos que ellos precisan en el contrato. Bien, el juez también, que se lo tiene, acá que él se discute con la teoría tradicional, lo que se llama teoría tradicional, digamos, el juez no es un mero aplicador del derecho, es a la vez un creador de derecho. ¿Por qué? Porque crea una norma nueva, una norma individual, que es la sentencia. Para ello, justamente precisa los contenidos, crea algún contenido aplicando el contenido que le establece la ley, pero hay un margen de determinación también que de algún modo pone en juego el juez cuando crea la sentencia, determinación de contenido, ¿no es cierto? No es una tarea de mera aplicación, sino también de creación de una norma, con un contenido más preciso que tiene que ver con la situación individual, con obligar a una persona a determinada obligación más precisa, ¿no es cierto? O a imponer la sanción, precisando lo que el código por ahí dice en forma un poco abierta, ¿no es cierto? Bien. Eh, Hasta llegar a el acto coactivo, el verdugo, para decirlo así, dice llanamente, más resumidamente, el verdugo, el que aplica la sanción, no crea una nueva norma. Ese es un acto de mera aplicación. La aplicación del acto coactivo es un acto de mera aplicación del derecho, ¿cierto? Bien. Entonces, cerrando un poco la cuestión, orden jerárquico, que justamente mediante este criterio de fundamentación de validez nos lleva a un orden único, la unidad, jerarquía y unidad, ¿no es cierto? Esa unidad está dada por la norma fundante básica, que es una norma hipotética, una norma que supongo, no que pongo, sino que supongo, no que pone la autoridad, sino que supone el que quiera ver, digamos, ese orden coactivo como un orden normativo, ¿no es cierto? Bien. Y, digamos, la noción esta de que el derecho prevé su propia creación y aplicación. Los actos de imposición de normas, actos de creación de normas, ¿no?, son a la vez actos de aplicación de normas. Y ahí tenemos, digamos, la noción de eficacia del derecho, ¿no es cierto? O sea, digamos, cuando un legislador crea una ley, aplica la Constitución, ¿no es cierto? Cuando un juez crea la sentencia, aplica la ley y la Constitución, digamos, ¿no? Bien, entonces ahí, tanto en el acto de inauguración como en el de imposición de las normas, como en el acatamiento de las normas o la aplicación misma, bueno, entonces eso nos da la noción de eficacia del orden, ¿no es cierto? Bueno, una última cuestión. ¿Qué pasa cuando una norma de grado inferior contradice
a una norma de grado superior. El famoso caso de la ley constitucional, ¿no es cierto? O de una sentencia no ajustada a la ley, supongamos, ¿no? Bueno, digamos, lo que Kelsen señala de esto es que esa norma va a estar sujeta seguramente a anulación, ¿no es cierto? Entonces, el orden mismo prevé órganos para anular, digamos, por ejemplo, las leyes inconstitucionales. Por ejemplo, en los sistemas actuales, los tribunales constitucionales o los jueces, acá en el sistema difuso, cualquier juez puede justamente declarar la inconstitucionalidad de una ley, porque la ve contraria a la Constitución, ¿no es cierto? Por ejemplo, por el contenido, porque tiene un contenido distinto, porque, por ejemplo, establece una discriminación arbitraria entre personas. Bueno, entonces se anula, ¿quién tiene que anularla? Un órgano determinado por el propio orden, ¿no es cierto? Bien, esa previsión de un órgano para anular las normas que están en conflicto, la norma de grado inferior que está en conflicto con la norma de grado superior, bueno, eso hace que, digamos, la norma esa viciada, por así decirlo, sea válida hasta que justamente el órgano llamado para ello, determinado para ello por el orden, la anule. Si, por ejemplo, la Corte, que es el Tribunal Superior, establece que una norma es inconstitucional, la anula para el caso, ¿no? La anula porque esa norma era válida, ¿no es cierto? Es como que la mata porque está viva, una cosa así. Entonces, digamos, todo lo que el órgano declara acerca de la nulidad de la norma supone que la norma es válida. Entonces, ¿cómo nos arreglamos para entender racionalmente esto? ¿Qué quiere decir racionalmente la ciencia? Ciencia racional, ¿no es cierto? Para entender en forma coherente, describirlo mediante enunciados coherentes. Bueno, dice Kelsen, hay que entender que la norma de grado superior determina cómo se crea la norma de grado inferior para que sea válida, ¿no es cierto? Pero que además hay que verla como que la norma de grado superior también establece una alternativa. Si la norma de grado inferior no se crea conforme a la determinación que estipula la norma de grado superior, ¿no es cierto? Bueno, esa norma es válida hasta que sea anulada. Entonces, digamos, de esta forma, Kelsen sostiene, en realidad no hay contradicciones entre normas, primero porque no las puede haber, lo que contradicciones tiene que haber entre enunciados que describen las normas, ¿no es cierto? Ahí sí reconozco que hay conflictos, pero ¿cómo filtramos mediante la razón ese conflicto de normas? Bueno, entendiendo que la norma de grado superior establece una alternativa. ¿Cómo es esta alternativa? La norma de grado inferior se crea de X manera, ¿no es cierto? Debe crearse de X manera. O, si no se crea de esa manera, es válida también hasta que sea anulada por el órgano determinado por el propio orden para anular las normas. Entonces, con esa alternativa salvo la supuesta contradicción, ¿no es cierto? Entonces, el orden jurídico debo verlo porque el conocimiento científico me lo exige, debo describirlo mediante enunciados coherentes. Entonces, los conflictos que aparezcan entre normas, en este caso de grado superior y grado inferior, los tengo que solucionar racionalmente. ¿Cómo lo soluciono? Viendo que la norma de grado superior en realidad ofrece una alternativa. Esa interpretación que hago de cómo funciona el propio orden, si el orden prevé un órgano para anular las normas que hasta ese momento son válidas, pero están en conflicto con la norma superior, digamos, tengo que ver que la norma superior establece esa alternativa. ¿Qué alternativa? La norma de grado inferior se crea de X manera. O, si no se crea de esa manera, por ejemplo, si no respeta los contenidos, ¿no es cierto?, que la propia norma establece,
Bueno, entonces también es válida, hasta que sea anulada por el órgano determinado por el orden para anular las normas en conflicto con las de grada superior. ¿Qué establece que está en conflicto? El órgano. El órgano es el que tiene la palabra para decir, bueno, no, está en conflicto y en ese caso la anula. ¿No es cierto? Bien. Orden jerárquico, único y coherente, pero coherencia entendida de esa forma. La unidad, la coherencia, ¿no es cierto? Básicamente la unidad de la coherencia es algo que me impone la propia visión científica. La ciencia tiene que ver su objeto como una unidad de sentido, si no, no puede haber ciencia. Entonces, de esta manera, hay que entender las características que, de algún modo, que él se sostiene acerca del orden jurídico, ¿no es cierto? Tiene que sostenerla para su propia visión epistemológica, ¿no es cierto? Tiene que sostenerla, digamos, porque se lo exige justamente la visión científica, ¿no es cierto? Tiene que sostener que es un objeto único, ¿no? Ahí está la norma fundamental, y tiene que sostener que es coherente. Bien, vemos entonces, digo, esas tres características: jerarquía, unidad y coherencia.